Buenos días, Inge. En este caso estoy utilizando la SP32 y una Raspberry. Como vemos, no se encuentra nada conectado entre sí. En este lado derecho tenemos todas las conexiones que son de la Raspberry. Acá se tendrá la entrada del sensor ultrasónico y tenemos el indicador que va a ser nuestro LED. Por el lado acá a la izquierda tenemos todas las conexiones que van a la SP32. Tenemos un sensor de humedad y acá tenemos el vaso de agua con el que vamos a probar su funcionamiento. Esto está conectado a través de un divisor de voltaje que su entrada analógica lo está detectando la SP. Como actuador aquí tenemos el motor y que vemos que se encuentra conectado al puente H con una fuente externa. El motor se encenderá cuando el sensor ultrasónico detecte una distancia menor de 15 centímetros. Entonces, si yo me acerco, vemos como el motor se mueve y me mantengo ahí y se encuentra en movimiento. Me alejo y deja de funcionar. Cuando el sensor de humedad esté a más del 50%, el LED rojo se va a encender. Entonces ingreso el sensor y vemos cómo se enciende. Lo saco y se apaga. Cuando ingresa, se enciende. Su funcionamiento lo vamos a ver más adelante en la HMI. Acá tenemos el código realizado en Arduino. Incluimos las librerías necesarias para que se conecte con el internet. Declaramos una variable de humedad flotante en la que se va a registrar los valores que detecte el sensor de humedad. Definimos una variable de motor que va a ser nuestro pin 18, que sería la salida de la tarjeta de la SP, que sería esta. Ponemos el nombre de la red que estamos conectando a la tarjeta, en este caso es de la computadora que está siendo utilizada como Wi-Fi. La contraseña y aquí ingresamos el IP de la tarjeta con la que se va a comunicar, en este caso sería la IP de la Raspberry. Iniciamos el Voice App, entonces se va a conectar a esa IP y con el puerto de 1883. Este también está en el nodo de red de la Raspberry. Declaramos al motor como salida, al pin 18, e ingresamos al Voice App de Wi-Fi. Entonces aquí después de un 10 milisegundos se va a imprimir conectando a, en este caso, el nombre de la red que estamos utilizando, que es de la computadora, y se va a conectar junto con la contraseña. Va a esperar por 500 milisegundos y se va a imprimir un punto hasta que intente conectarse. Si ya se encuentra conectado, nos va a imprimir el que se encuentra conectado y nos va a dar la IP de la SP que le asigna la red. Aquí en el void callback nos sirve para recibir los mensajes que se envían desde la desde la Raspberry. Entonces aquí, como vemos, se nos imprime un mensaje de recibido en el tópico. Este tópico sería el que se está enviando desde la Raspberry, desde Node Red. Este mensaje que llega lo transformamos a string y se va a ir imprimiendo mientras los vamos almacenando en un char. Damos un salto de línea y verificamos si el tópico que nos llega es que se llama SP32 output 1, que tendría que estar con el mismo nombre en el nodo de red de la Raspberry. Entonces, si nos llega de ese tópico, vamos a imprimir un mensaje de cambio de salida, y si a este mensaje le llega un ON y tendría que ser igual, entonces le vamos a imprimir que se encendió y activamos el pin de salida de 18 y lo ponemos en alto. Si el mensaje que nos llega es un off, entonces vamos a imprimir un mensaje de off y le vamos a apagar al motor. Aquí en el void connect es simplemente para que se inicie la conexión con la red Wi-Fi. Entonces vamos a estar intentando conectar y cuando se conecta nos vamos a suscribir
al tópico del que se nos va a enviar información, del nodo de red. Pero si no se llega a conectar, se va a imprimir un fallo y que va a estar intentando de nuevo en 5 segundos. Aquí en el body loop nos vamos a conectar con el cliente, que en este caso sería de la Raspberry. Entonces en la variable humedad vamos a leer la entrada analógica del pin 36 y vamos a realizar una conversión para que nos entreguen valores de porcentaje. Estos cálculos se van a encontrar en el informe realizado. Este valor lo vamos a redondear a 2 decimales y lo vamos a guardar en la variable TenString. Entonces vamos a imprimir el mensaje de humedad, se va a imprimir el valor que se está leyendo y este mismo valor va a ser enviado hacia el tópico llamado SP32 humedad, que como dije va a ser el mismo nombre en el nodo de red para la Raspberry. Aquí tenemos el nodo de red en el que se está realizando la programación de la Raspberry. Tenemos el MQTT de nodo, que es en el que se va a introducir el nombre del tópico con el que nos vamos a conectar, que en este caso sería el mismo que se colocó en el código para el SP32. Entonces aquí se va a leer lo que nos envía la tarjeta del SP. Se va a mostrar en un chart y también en un tacómetro. Dentro de esta función tenemos que lo guardamos a ese valor en la variable s, y si s es mayor a 50 se va a imprimir un 1 y caso contrario se va a imprimir un 0. Esto nos va a servir para encender o apagar nuestro LED que se encuentra en la Raspberry. Esto también se va a mostrar en un LED indicador dentro de la HMI. En la parte de acá abajo tenemos el envío de información desde la Raspberry hacia el SP32. Este nodo es de una librería que nos sirve para el sensor ultrasónico. Entonces vemos que se está conectando al pin 16 y al pin 18 y con eso ya tenemos lo necesario para que funcione el sensor ultrasónico. Este valor lo imprimimos de igual manera en un chart y en un tacómetro. En esta función es muy parecida a la anterior. Guardamos el valor en esta variable d. Si el valor es menor a 15, entonces vamos a imprimir un texto de on, y caso contrario se va a imprimir un texto de off. Esto para que llegue con las condiciones que se colocó en la SP32. Si le llega un texto de on, como vemos aquí, se va a encender el LED indicador en verde, y caso contrario, como le llega un off, se va a mostrar en un indicador rojo. Los textos de on y off se van a enviar por el tópico de SP32 output 1, que como recordamos también se encuentra en el código del SP32. He cambiado los nombres del chart y del tacómetro ya que se encontraban como temperatura, pero ahora están como humedad. Entonces lo guardamos y vamos al dashboard. Como vemos, por este lado se encuentra el control de la distancia y por acá de la humedad. Como el sensor se encuentra al aire libre, vemos que la humedad se encuentra en 0. La distancia me está midiendo en este momento y también se está reflejando en el chart. Entonces si yo me acerco a menos de 15 centímetros, vemos que el motor también se activó y de que nuestro LED indicador en la HMI también se encuentra en verde. Si yo me alejo, vemos que se detiene el motor y el LED indicador también pasa a color rojo. Vamos a probar el sensor de humedad. Entonces a lo que yo ingrese, vemos como ya le detecta un valor y hasta que yo llegue a 50 y el LED se enciende. Cuando yo retire a menor de 50 se va a apagar. Entonces de nuevo ingresando, llega a más de 50 y se enciende. Retiro y ahí hay más de 50, se enciende y le retiro. Eso sería todo. Gracias.